¿qué es la libertad si todo lo que deseas fue puesto frente a ti por alguien que conoce tu cerebro mejor que tú mismo? ¿Y si lo que sientes como placer en realidad fuera una correa invisible? ¿Será que la alegría fácil, instantánea y barata es el nuevo rostro de la esclavitud moderna? La libertad es el derecho de hacer preguntas y buscar respuestas, el derecho de pensar mal y actuar de manera extraña, dijo alguna vez Joseph Brodsky. Pero, ¿y si incluso nuestras preguntas ya vienen programadas? Imagina que estás solo en tu cuarto. Silencio. La madrugada parece estirar el tiempo. Sientes ese impulso casi automático de tomar el celular, solo para ver una notificación, solo para echar un vistazo rápido. Pero detrás de ese gesto tan banal, hay una cadena entera de decisiones que nunca tomaste. Esta no es una escena cualquiera. Es el nuevo campo de batalla de tu autonomía. Y tú ya despertaste prisionero. En 1932, Aldous Huxley no escribió solo una novela. Escribió un espejo de un futuro donde el control no se hace con cadenas, sino con estímulos. En un mundo feliz, la gente no necesitaba ser vigilada, porque estaba demasiado entretenida para importarle. Amaban su servidumbre, como él mismo advirtió. La pregunta es, ¿será que nosotros también estamos aprendiendo a amar la nuestra? Hoy vivimos bajo la dictadura del placer, pero no del placer profundo, enraizado en la experiencia humana. Hablo del placer diseñado, empacado, entregado a alta velocidad, directo a nuestros sentidos, moldeado para seducir nuestros circuitos cerebrales más primitivos. Cada clic, cada desliz de dedo, cada notificación, es como si una mano invisible dijera, quédate aquí, siente esto, olvida lo demás, y obedecemos, con una sonrisa en el rostro y un vacío en el pecho. La neurociencia ya demostró que esos microplaceres disparan la misma ruta de dopamina que drogas como la cocaína, pero, a diferencia de las drogas, son socialmente aceptados, recomendados, deseados. Vienen con likes, colores vibrantes, sonidos de notificación, autoplay, recompensa inmediata. Y como todo vicio, el efecto disminuye con el tiempo. Entonces necesitamos más, y más, y más. Pero aquí está el punto más aterrador. No es solo un vicio. Es un sistema que secuestra tu atención, hackea tus impulsos y te transforma en consumidor de distracciones. El filósofo Byung-Chul Han lo llamó la sociedad del cansancio, donde ya no somos explotados a la fuerza, sino que nos explotamos alegremente en busca de validación, entretenimiento y alivio. Y en este escenario saturado de estímulos, algo silencioso comienza a morir. La profundidad, la paciencia, el silencio, la capacidad de simplemente estar sin consumir. Porque, mira, cuando todo es fácil, nada es significativo. Cuando todo es placer, nada es alegría. No se trata aquí de demonizar la tecnología o pintar el pasado como un paraíso perdido. Se trata de mirar de frente la pregunta que Huxley susurró detrás de su ficción. ¿Qué estás dispuesto a intercambiar por comodidad? Este video no es un sermón moral, es una invitación íntima, una conversación entre almas inquietas, de esas que no se conforman con la superficie. Aquí vamos a caminar entre las ruinas del exceso, olfatear las trampas disfrazadas de libertad y quizá, solo quizá, descubrir que la verdadera liberación exige esfuerzo, dolor y conciencia. Cierra los ojos por un instante, respira. Este puede ser el primer momento de tu día en que realmente estás despierto. Imagina despertar en una celda cómoda, con paredes acolchonadas, temperatura ideal, comida deliciosa entregada puntualmente y una pantalla llena de entretenimiento a tu disposición. Todo parece perfecto, hasta que te das cuenta de que la puerta nunca estuvo cerrada. Podrías salir en cualquier momento, pero no quieres, porque aquí dentro todo es placer, y allá afuera existe lo impredecible. Esa es la celda que muchos de nosotros ocupamos, no con barrotes, sino con distracciones. Aldous Huxley entendió esto antes que casi todos. No nos advirtió sobre tiranos brutales, sino sobre un sistema que nos seduciría hasta el punto de ya no querer ser libres. En un mundo feliz, la gente no era obligada a obedecer. Deseaba obedecer porque el sistema la recompensaba con placer constante, suavizando cualquier rastro de angustia existencial. Y lo más aterrador, cada vez se parece más a la realidad. ¿Ya te diste cuenta de cuánto el placer se ha vuelto un antídoto inmediato contra cualquier incomodidad? ¿Te sentiste triste? ¿Un chocolate? ¿Aburrido? ¿Un scroll en el feed? ¿Ansioso? ¿Una serie? ¿Solo? Un match.
El sistema ya no necesita impedirte pensar, basta con mantenerte entretenido. Pero la pregunta que resuena como un susurro incómodo es, ¿a quién le conviene este estado permanente de distracción? ¿A ti? ¿O al mercado que lucra con tu insatisfacción crónica? El placer se volvió un producto, y cuanto más accesible, más adicto te vuelves, y cuanto más adicto, menos exigente, menos cuestionador. La lógica del consumo sustituyó a la lógica de la conciencia. Ya no necesitas reflexionar, basta con dar clic. Ya no necesitas elegir, el algoritmo lo hace por ti. Y en ese proceso, algo profundamente humano va siendo anestesiado, la capacidad de soportar el silencio, la frustración, la espera, que son, irónicamente, los terrenos fértiles donde brota la libertad. Sí, porque la libertad nunca fue ausencia de límites, sino la capacidad de elegir con conciencia, incluso frente a 1000 estímulos implorando por tu atención. Y en este punto, el placer no es neutro, es politizado, es herramienta, es estrategia, es el nuevo látigo, solo que cubierto de azúcar. El filósofo francés Michel Foucault decía que el poder moderno no reprime, produce deseos, necesidades, identidades. Y si el placer fue fabricado como recompensa inmediata, ¿cómo no caer en la trampa de creer que ese placer es libertad? Vivimos rodeados de superestímulos, comidas diseñadas para engañar a nuestros cuerpos, aplicaciones que transforman las conexiones humanas en números y una avalancha de entretenimiento que exige solo una cosa de ti: pasividad. El placer se convierte no en un derecho, sino en una distracción, no en un camino hacia el bienestar, sino en un obstáculo para la autonomía. Pero hay una diferencia brutal entre sentir placer y necesitarlo para funcionar, entre saborear el momento y volverte esclavo de la próxima dosis. Y aquí habita la paradoja. Cuanto más buscamos el placer como fin, más se vacía. La felicidad prometida por el confort continuo se desvanece como arena entre los dedos, porque el placer por sí mismo es una experiencia sin memoria. Comes, olvidas, ves, olvidas, deslizas la pantalla y olvidas. La libertad, en cambio, exige memoria, exige conciencia, exige dolor a veces, y sobre todo exige elección. En el fondo, la celda acolchonada siempre estuvo abierta, pero salir de ella significa renunciar a algunas de esas pequeñas dosis de placer que nos mantienen anestesiados, y por eso tampoco salen. La pregunta que se impone, como un espejo que rechaza mentiras, es: ¿realmente estás eligiendo los placeres que vives? ¿O solo aceptas los que te ofrecen? Lo que parecía comodidad puede ser control, lo que parecía libertad puede ser programación, y lo que parecía una vida quizás sea solo una larga distracción. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe algo profundamente inquietante en darse cuenta de que la mayor amenaza a nuestra libertad quizá no esté afuera, sino dentro de nuestra propia mente, y peor aún, que esa mente ya no es solo nuestra, ha sido invadida silenciosamente, con sonrisas, conveniencia y recompensas digitales. Cierra los ojos por un instante y piensa: ¿cuándo fue la última vez que estuviste aburrido? ¿De verdad? Sin tomar el celular, sin abrir una pestaña, sin buscar una canción o un video. Tal vez ni lo recuerdes, porque el aburrimiento, ese espacio sagrado donde nacen las ideas y la introspección, ha sido secuestrado. Hoy, ante la menor señal de incomodidad, la tecnología extiende la mano. Toma aquí un contenido, un alivio, una escapatoria. Pero eso no es amabilidad, es ingeniería, es dopamina programada. La doctora Anna Lemke, de la Universidad de Stanford, llama a esto la economía de la dopamina. Cada aplicación, cada plataforma, cada notificación fue diseñada no para informarte, sino para mantenerte ahí, enganchado, atrapado, sin ganas de salir.
Ellos no compiten por tu atención, compiten por tu compulsión. Y aquí está el punto crucial. Mientras más cedes, más cambia tu cerebro. Estudios de neuroimagen muestran que los cerebros expuestos con frecuencia a la gratificación instantánea sufren alteraciones físicas. La corteza prefrontal, responsable de la disciplina, del pensamiento crítico, de la planificación, literalmente se encoge. Al mismo tiempo, los centros de placer se hiperestimulan, se vuelven más sensibles, más exigentes. Te conviertes, sin darte cuenta, en una versión más impulsiva de ti mismo, menos tú, más máquina. Y lo más perverso, esa regresión cerebral no duele, se camufla en forma de comodidad, en scrolls infinitos, en entretenimiento inofensivo, pero como advertía Pascal, toda la miseria humana proviene de no ser capaces de sentarnos en silencio, solos, en una habitación. Pero ya no nos sentamos, ya no estamos solos. Llevamos en los bolsillos una especie de catedral del ruido, siempre accesible, siempre seductora. ¿Crees que estás eligiendo? ¿Que tienes el control? Entonces pregúntate, ¿por qué revisas el celular antes incluso de darte cuenta de que despertaste? ¿Por qué la idea de salir de casa sin él te provoca una sensación de desamparo? ¿Por qué un video de 30 segundos ya te parece demasiado largo? La respuesta es dura, pero necesaria, porque tu cerebro fue entrenado para no detenerse, para no sentir, para no decidir. Con cada clic, refuerzas un condicionamiento invisible, y mientras más se repite ese patrón, más difícil es escapar. Tristan Harris, ex diseñador de Google, reveló que las interfaces de nuestras aplicaciones fueron inspiradas en las máquinas tragamonedas. El feed infinito, el refresh, los likes, los sonidos, todo funciona con base en recompensas intermitentes, como en un casino. Nunca sabes cuándo llegará la próxima dosis, y eso es lo que te mantiene adicto. No es un error del sistema, es el sistema. Y mientras tanto, las voces más profundas dentro de ti se apagan. La intuición guarda silencio, la curiosidad se marchita, el alma se adormece, pero no todo está perdido. El mismo cerebro que puede ser moldeado por la adicción también puede ser esculpido por la presencia. Neuroplasticidad. Esa es la palabra que trae esperanza. Lo que refuerzas, crece. Lo que abandonas, se debilita. Es posible reconstruir el silencio, reaprender el aburrimiento, redescubrir la atención, pero eso exige una elección. Y toda elección comienza con una pausa. Tal vez la pregunta ya no sea ¿cómo escapar de la tecnología?, sino más bien ¿cómo recuperar mi mente de vuelta? Quizás sea hora de cerrar los ojos y escuchar lo que el ruido ha estado callando dentro de ti. Existe una diferencia sutil, pero devastadora, entre sentirse bien y estar verdaderamente bien. Y si nunca te has detenido a pensar en esto, quizá ya estés perdiendo una guerra silenciosa. Una guerra donde el enemigo no usa armas, sino comodidades. No domina con miedo, sino con placer. Los antiguos griegos comprendían bien esta tensión. Llamaban hedonia al placer inmediato, fugaz, el alivio rápido de las sensaciones, como comer algo dulce o escuchar un cumplido. Eudaimonia, en cambio, era otra cosa. Era vivir en consonancia con tu esencia, encontrar satisfacción en los desafíos, en la construcción, en significados más profundos. Hoy vivimos sumergidos en la hedonia. La promesa del mundo moderno es simple y seductora. Todo ahora, sin esfuerzo, comida lista, relaciones fáciles, validación constante. Pero lo que nadie dice es que ese placer inmediato tiene un costo invisible. Exige repetición, entorpece el placer hasta volverlo obligación. Comes y sigues vacío. Consumes y sigues inquieto. Te diviertes, pero lo olvidas al día siguiente. La hedonia funciona como una droga sutil. No destruye de inmediato, pero va carcomiendo tu resistencia al silencio, al aburrimiento, a la profundidad, y poco a poco te conviertes en alguien incapaz de relacionarse con su propia alma. La eudaimonia, por otro lado, es semilla, crece despacio, pide paciencia, compromiso. No es una explosión sensorial, es un calor constante. Aparece cuando terminas algo difícil, cuando te enfrentas a ti mismo sin huir, cuando construyes, creas, escuchas, exige esfuerzo, y justamente por eso recompensa con significado. Pero vivimos en una cultura que convierte el esfuerzo en villano. Nos convencieron de que cualquier incomodidad es un error que debe evitarse, solo que es en la incomodidad donde el alma crece. Nietzsche decía, quien tiene un porqué enfrenta cualquier cómo, pero la lógica hedonista anula los porqués. Te da tantos cómos placenteros que terminas olvidando buscar el propósito.
Viktor Frankl, sobreviviente de Auschwitz, escribió que quienes encontraban sentido en medio del dolor sufrían menos, no porque el dolor desapareciera, sino porque se volvía parte de algo más grande. La verdadera felicidad, decía, no se alcanza buscándola directamente, es un efecto colateral de una vida con propósito, y eso es lo que el mundo de hoy nos roba, el tiempo y el silencio necesarios para descubrir lo que nos da sentido. A cambio, ofrece placeres rápidos que prometen mucho y entregan poco. Y lo más trágico, con cada nueva dosis, necesitas más para sentir menos. La buena noticia es que aún existe elección. Todavía hay tiempo de salir de la corriente. Con cada decisión diaria, cocinar en lugar de pedir delivery, leer en lugar de deslizar el feed, conversar en lugar de mandar emojis, te mueves hacia la eudaimonia. No es un camino fácil, pero es el único donde el placer deja de ser distracción y se convierte en consecuencia. La pregunta que queda es directa. ¿Quieres solo sentirte bien? ¿O quieres construir una vida que tenga sentido incluso en los días difíciles? Porque mientras sigas confundiendo placer con propósito, estarás alimentando el vacío que más tarde llamarás ansiedad. Pero si decides detenerte, observar y elegir, quizá descubras que la verdadera alegría es silenciosa, exigente y absolutamente real. Asumir que estamos adictos al placer es incómodo. Reconocer que mucho de lo que llamamos libertad es en realidad una respuesta condicionada es casi humillante. Pero justamente ahí comienza el verdadero despertar, cuando tenemos el valor de mirar hacia adentro y darnos cuenta de que hemos perdido el control, pero no la capacidad de recuperarlo. El primer paso en el camino de la resistencia es la brutal honestidad. Observar con atención. ¿Cuándo buscas ese dulce? ¿Esa notificación? ¿Esa serie que solo sirve para llenar el silencio? ¿Qué estás evitando? ¿Soledad? ¿Aburrimiento? ¿Ansiedad? ¿Qué esconden esas búsquedas? La conciencia en este caso ya es un acto revolucionario, porque rompe el ciclo de la automatización. El psiquiatra Judson Brewer llama a esto surfear el impulso. Es el momento en que sientes el deseo, reconoces la voluntad, pero eliges no actuar de inmediato. Observas, como quien mira una ola crecer y luego romperse, y cuando la ola pasa, te das cuenta de que no necesitabas dejarte arrastrar. Ahí nace la fuerza, en el espacio entre el estímulo y la respuesta. El segundo paso es crear fricción. Hoy todo está diseñado para ser fácil, instantáneo, irresistible. Entonces ve en contra. Quita las apps de la pantalla inicial. Pon contraseñas difíciles. Usa bloqueadores de sitios. Haz que el camino hacia el placer artificial sea más largo, más consciente. Esa mínima resistencia abre espacio para el libre albedrío. Pero resistir, por sí solo, no es suficiente. Es necesario sustituir. Llenar el vacío que dejan las distracciones con actividades que realmente nutren. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi habló sobre el estado de flow, momentos en los que estamos tan inmersos en algo significativo que perdemos la noción del tiempo. Tocar un instrumento, construir algo con las manos, escribir, leer, ayudar a alguien, son formas de reconectarse con la propia humanidad. No ofrecen un pico de dopamina, pero entregan una satisfacción duradera. Aquí comienza la magia. Cuanto más inviertes en actividades con propósito, más se reequilibra tu cerebro. La dopamina natural vuelve a funcionar. Las pequeñas alegrías recuperan color, y lo que antes parecía aburrido, como una conversación lenta, un libro sin imágenes, una caminata en silencio, se transforma en terreno fértil para el alma. Pero quizá el paso más difícil y más poderoso sea abrazar la incomodidad, entender que no es enemiga, sino maestra. El dolor que sientes al quedarte sin celular, la inquietud frente al silencio, la molestia al privarte de un placer habitual. Todo eso es señal de que algo dentro de ti está siendo reconfigurado. Es el precio de la libertad, no la libertad ilusoria de hacer lo que quieras, sino la real, la de no ser esclavo de nada. Muchos ya recorrieron este camino. Los estoicos practicaban la incomodidad voluntaria. Los budistas entrenaban la mente para observar sin reaccionar. Los espiritualistas ayunaban y se retiraban del mundo, no por desprecio a la vida, sino para redescubrirla. Estas prácticas no son anticuadas. Son mapas antiguos para un alma que se está ahogando en el exceso. Reclamar el propio tiempo, la propia atención, la propia mente. Eso, hoy, es un acto de resistencia. Y como toda resistencia es silenciosa, difícil y muchas veces solitaria,
pero también es profundamente liberadora, porque cuando eliges el esfuerzo en lugar de la distracción, la profundidad en lugar de la dopamina, la presencia en lugar de la actuación, comienzas, poco a poco, a recordar quién eres en realidad, y al final de cuentas, quizá la verdadera libertad sea exactamente eso, recordarse a uno mismo, en un mundo que quiere que lo olvides. Vivimos rodeados de estímulos que prometen todo y entregan casi nada. En el fondo lo sabemos, no es el placer lo que nos destruye, sino la ausencia de significado que lo acompaña. Huxley no nos advirtió sobre el fin de la libertad, nos advirtió sobre su ilusión. Y quizá esa sea la trampa más grande, creer que estamos eligiendo, cuando en realidad solo estamos reaccionando. Pero aún hay espacio para la conciencia, para la pausa, para la elección. Y en ese espacio silencioso, donde comienzas a decir no a lo que te anestesia, empieza también la reconquista de tu libertad interior. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con este despertar? Si llegaste hasta aquí, de verdad, gracias. Podrías estar en cualquier otro lugar ahora, perdido en videos cortos, consumiendo sin pensar, anestesiando el aburrimiento con una notificación más, pero elegiste quedarte, elegiste escuchar, elegiste sentir. Esto me recuerda a una noche, no hace mucho, en la que estaba solo, sentado en la cocina, comiendo algo cuyo sabor ya ni siquiera notaba. La casa estaba en silencio, el celular vibrando a un lado, y por primera vez en mucho tiempo no tomé el teléfono. Me quedé ahí, con el sabor vacío, conmigo mismo. Fue incómodo, pero también liberador. Creo que momentos así, simples, desconcertantes, son los verdaderos portales para despertar. Y quizá, sin darte cuenta, este video haya sido uno de esos portales para ti. Gracias por haberlo atravesado conmigo. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Ahora, si quieres mantener viva esta travesía, no conmigo, sino contigo mismo, tengo 3 peticiones, un poco locas, un poco serias. Dale me gusta a este video, no por mí, sino como un mensaje para el algoritmo. Todavía valoro contenido con alma. Comenta aquí abajo que, dentro de ti, necesita más silencio que estímulo. Tal vez escribirlo sea tu primer acto de resistencia. Suscríbete al canal, no por rutina, sino porque sabes que, en medio del ruido, vas a necesitar espacios como este para recordar quién eres. Y mira, los videos que están apareciendo aquí en la pantalla ahora no son lo que parecen. Uno puede confrontarte, el otro puede liberarte, pero haz clic solo si estás listo para ir más profundo, porque la verdadera revolución aún está por comenzar y empieza contigo.